¿Cómo están, amigos y amigas de Radio Mitre, plataformas digitales donde nos juntamos todas las semanas para hacer 10 minutos para caminar? ¿Cómo están, amigos? Muy bien. Muy bien. No llegué ni a decir el título, estaba entusiasmado por saludarlos nuevamente sentado aquí. La edición anterior fue desde casa, así que esta vez contento de volver a sentarme. Nos encanta tenerte en la mesa con ustedes. Y esta es una columna especial. Digo lo mismo en todas las columnas igual, ¿no? Creo que sí. Está muy bien. Pero esta es especial decirlo. posta. No, esta es, Claro. sí. Pero esta es especial de verdad, de verdad. Porque ustedes saben que esto es un podcast muy patriota, que tiene mucho amor por la Argentina. Yo tengo mucho amor en particular por la Argentina y siempre tratamos también de difundirlo. Sí. A veces no través lo de... entendemos de tanto, pero... Está bien, a veces es un poco delirante, ok, confirmamos, pero sigue siendo amor al fin. Entonces, nada, si les parece, siendo este episodio grabado el día 26 de mayo del año 2021, ayer fue 25, obviamente como buen patriota me comí 1,5 kilos de locro, pero eso es una conversación para otro momento. Lo que les quiero contar en realidad en esta columna es un poquito qué fue lo que pasó hace exactamente 211 años, cuando se empezó a gestar la revolución que desembocaría en nuestra independencia, ¿no? En la independencia de nuestro país. Así que, si les parece ok, viajemos en esta ocasión en el tiempo. Viajemos A mayo de 1810. Una de las cosas que es importante resaltar para arrancar a contar esta historia es que el 25 de mayo es en realidad una consecuencia de lo que llamamos la Semana de Mayo, ¿no? Que en realidad es un poquito más de una semana, porque empezó el 14, cuando llegó la noticia de que en España había caído la Junta de Sevilla, ¿no? Para repasar un poquito las clases de historia de la primaria y quienes no se acuerden que era la Junta de Sevilla, en ese entonces España estaba ocupada por Napoleón, el rey Fernando VII estaba detenido, y la resistencia frente a Bonaparte gobernaba desde una junta en Sevilla que había jurado lealtad al rey, ¿no? Esa junta era la que, por ejemplo, había puesto al virrey Cisneros en el Río de la Plata. Entonces, obvio, si ya no había junta, el gobierno de Cisneros no tenía legitimidad, entonces varios sectores entre los criollos empezaron a pedir la organización de una junta en nuestro territorio, ¿no? El 22 de mayo, en esta semana, es un día clave porque se decide hacer un cabildo abierto, famoso cabildo abierto, con los vecinos más importantes de Buenos Aires para decidir qué se hacía, ¿no? Con el futuro del Río de la Plata. En este cabildo abierto del 22 de mayo, según la descripción de Bartolomé Mitre, había a grandes rasgos 3 grupos, ¿no? Por un lado, los metropolitanos, que no querían sacar al virrey, los conciliaristas, que querían sacar al virrey, pero que el mando sea tomado por el cabildo hasta que se elija un gobierno nuevo desde España. Y por último, los patriotas, que querían sacar al virrey y formar un nuevo gobierno cuyo mando fuese dado al pueblo, ¿no? Y dentro de esta última división en los patriotas había 2 grupos, los que respondían más al lado de Castelli, que quería que el gobierno fuera el resultado de votación popular, y los que respondían al lado de Saavedra, que querían que básicamente el nuevo gobierno sea resultado de elección del cabildo, ¿verdad? Como siempre, difícil ponernos de acuerdo entre los argentinos, pero dato curioso, ya que uso esa palabra, hay una creencia un poco falsa y un error que yo cometo bastante seguido, que digamos en este momento de la historia teníamos por un lado argentinos y por otro españoles, y eso es un error, porque básicamente los argentinos no existían, o sea, el concepto de argentino no existía, no eran una facción o la otra, podemos hablar de los criollos en todo caso, pero volvamos a la historia. Para que se den una idea, ese día se mandaron 450 invitaciones y el grupo de patriotas filtró 200 de ellas para que no vayan algunos de los vecinos españolistas más importantes. Porque, bueno, un golcito con la mano por acá, una filtradita de invitaciones, bueno, en fin. Y a eso, aparte de la filtradita de invitaciones, le tenemos que sumar la Legión Infernal, que da bastante miedo el nombre, pero se llama así. Un grupo de 600 hombres armados, liderados por Domingo French y Antonio Beruti, los famosos French y Beruti, que impedían el paso por la Plaza Mayor, ¿no? A aquellos que no tuvieran la escarapela, ¿no? La escarapela servía para identificar a los que querían destituir al virrey. Así que para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando del interior pueden ver que los porteños llevamos acostumbrados a los piquetes aproximadamente 200 y pico de años y no parece que tengan ninguna clase de fin en el futuro cercano. Pero la cuestión es que, como se pueden imaginar, el 22 hubo un debate bastante largo hacia dentro del cabildo, se tiraron con de todo un bardo como siempre, y se terminó votando el 23. La mayoría decide la destitución del virrey y la formación de una junta previsional elegida por el cabildo. Y bueno, si yo hubiera votado lo mismo si tenía French Beruti con 600 babos fuera con armas, probablemente también hubiera votado igual. Pero entonces finalmente se terminó eligiendo nuestra primer junta de gobierno, que juró el 24 de mayo de 1810. Sí,
no me confundí de fecha, fue el 24 de mayo. El problema es que esa junta que se eligió tenía un detallito, es que era presidida por el mismísimo virrey que acabábamos de destituir. O sea, la junta la presidía Cisneros, entonces era un poquito extraño y obviamente no le gustaba mucho a todo un sector que básicamente la terminó derrocando a unas 24 horas después, empezando con la tradición del quilombo argentino, bien desde temprano, y formando una nueva junta, el 25, que es la que nosotros le decimos la primera, pero en realidad sería la segunda, donde quedaría como presidente el señor Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, mejor conocido como Saavedra, y tendríamos algunos personajes interesantes como Ascuénaga, Paso, Moreno, Castelli, Belgrano, Alberti, Larrea y otros. Después muy bien nos iban a terminar llevando, como pasa siempre, y tuvimos en muy poco tiempo la Junta Grande, el primer triunvirato, la secuela del primer triunvirato, la asamblea del año 13, el directorio, por donde iba a pasar gente importante como Posadas, Alvear, Álvarez Thomas, Balcarce, Pueyrredón y mucha gente más que seguro conoces porque caminaste por alguna calle con su nombre o te bajaste en alguna estación de subte que se llama como ellos en su defecto. Y los siguientes 200 años, bueno, son historia y todos acá conocemos la mayor parte de ella en mayor o menor medida. Pero en fin, lo importante, además de recordar nuestra historia, es ver las lecciones aprendidas, los errores y los aciertos cometidos y de esa forma construir un futuro mejor para nuestra sociedad. Pero esto no sería un episodio de 10 minutos para cambiar el mundo si solamente habláramos del pasado, ¿verdad? Claro que no, nosotros nos juntamos acá a hablar sobre el futuro. Y a mí me gustaría darle cierre a esta edición patriota de la columna, con la ayuda de un célebre personaje que ya mencionamos varias veces en este espacio, para que una vez más nos dé una linda lección de futuro y de convivencia también. Durante su desempeño como vocal en esta primera junta de gobierno de la que estuvimos charlando, el señor Manuel Belgrano fundó la Escuela de Matemáticas para formar técnicos en el campo de las ingenierías. Cuando el primer gobierno patrio le encomendó la creación de 4 escuelas durante su campaña militar en el norte, él concibió un reglamento que indicaba que los establecimientos debían ser estatales y que en ellos debía prevalecer el espíritu nacional sobre lo extranjero. Escucharon bien, este señor, en medio de todo ese caos de la guerra por la independencia, campañas militares, de una Buenos Aires súper pobre, estaba pensando en la educación de los argentinos del futuro, de nosotros, en nuestra educación, la educación argentina que todos conocemos y que ya hemos discutido, de hecho, en la primera edición de esta columna. Y dejó un legado que lo trascendió a él y a toda su generación, y por lo cual a día de hoy hablamos de esa época, entre muchas otras cosas, por los hitos en ese área, ¿no? Entonces, imaginemos ahora todo lo que nosotros, aquí 200 y pico de años después, podríamos llegar a lograr si hoy, con un contexto muy difícil en contra, ok, tenemos un contexto muy difícil, pero vamos a estar de acuerdo, seguro, en que no es ni cerca tan difícil como el contexto de Belgrano, y con muchísimas más herramientas a la mano, debo aclarar, dedicáramos un poquito de nuestro presente a pensar en el futuro y dejar de debatir y reescribir el pasado y usarlo más como una herramienta de aprendizaje y de crecimiento que como una herramienta para seguir dividiéndonos. El momento en el que estamos viviendo hoy es igual o más crítico en términos de futuro que la semana de mayo de 1810. Así que creo que es un gran momento para tomar el ejemplo de nuestros próceres y, obviamente sin descuidar el presente, animarnos a planear un futuro para que los que vengan después que nosotros la tengan mucho más fácil, igual que como se ocuparon nuestros próceres en aquel momento. Mi nombre es Mateo Salvato, esto fue 10 minutos para cambiar al mundo y, si les copa, los que lleguemos, nos hacemos una juntadita el 25 de mayo de 2110, donde estoy seguro vamos a ver que todo nuestro esfuerzo valió la pena. Y bueno, si yo no llego, manden mis saludos. Que viva la patria. Chao.